Y yo no sé a cuántos de ustedes, no sé si alguna vez te ha pasado a ti, que hayas practicado algún deporte extremo y que durante ese momento quizás, no sé, lanzándote por un paracaídas o lanzándote en esos toboganes que dan muchas vueltas así y que son súper largos, no sé si en algún momento tú lo hayas hecho y hayas podido estar en ese momento preciso, 2 minutos antes de lanzarte y que tú dices, bueno, no, listo, a la cuenta de 3 nos lanzamos. Entonces tú dices, bueno, a la cuenta de 1, y entonces empiezas y dices, a la 1, a las 2 y empiezas, a las 2:15, a las 2:30 y entonces empiezas y no quieres llegar al número 3. Pero ¿por qué crees que no quieres llegar al número 3? Porque todo es, porque tienes como un revuelto de muchas emociones en donde hay miedo, porque efectivamente nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos es que tenemos muchos sentimientos y uno de esos es el temor a lanzarnos a algo que es totalmente nuevo para nosotros. Entonces, esta palabra que Dios hoy trae realmente es muy bonita porque nos lleva a tomar decisiones en momentos de situaciones extremas. Entonces, en algún momento pude ver una historia donde una persona puso una rana en un recipiente lleno de agua y él lo puso encima de la estufa y esperaba que esta agua empezara a calentarse. Entonces, a medida que la temperatura del agua empezaba a subir, la rana empezaba a ajustar su temperatura corporal. La rana se mantenía ajustando su temperatura corporal cada vez que se aumentaba la temperatura del agua. Y así duraba durante cada vez que se subía la temperatura, él ajustaba su temperatura. Pero justo en el momento de que ya el agua estaba por hervir, o pueden decir ese punto de ebullición, la rana ya no pudo aguantar más, ya no pudo ajustar más su temperatura. En ese momento, la rana decide saltar. Pero lo que pasa acá es que cuando él intenta saltar, cuando la rana intenta saltar, es incapaz de hacerlo, porque durante el tiempo que estuvo ajustando su cuerpo, estuvo perdiendo su fuerza, a tal punto de que ya no pudo saltar y la rana murió. Entonces cualquiera puede decir que evidentemente ella murió porque estuvo cocinada, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan que fue lo que mató la rana? Y si muchos miramos y nos ponemos a analizar un poco más detalladamente esta historia, vemos que lo que la mató fue la incapacidad de decidir en qué momento saltar, porque tuvo muchos momentos, porque estuvo demasiado tiempo allí y en cualquier momento ella pudo saltar. En vez de cambiar su temperatura del cuerpo, pudo haber saltado. Y creo que esta historia pudo haber tenido un final feliz, como el que nos gusta, que se termina el cuento y vivieron felices. Pero desafortunadamente en este caso no fue así, la ranita murió. Y hoy en día Dios me lo mostraba y me decía, esto pasa actualmente, lo pudimos ver en un ejemplo que hubo con una rana, pero actualmente está pasando con muchas personas que después de haber aguantado tanto, después de haber aguantado tanto, después de haber ajustado tanto, ya están incapacitadas para saltar, para soltar, para avanzar hacia su tranquilidad, hacia un comienzo mejor, hacia un nuevo comienzo. Y ciertamente nosotros estamos creados tan perfectamente que nosotros podemos tener esas capacidades de cambiar, de cambiarnos y de vivir, por ejemplo, en estaciones, en donde si hace calor nos ajustamos al calor, en donde si hace frío nos ajustamos al frío. Y en las emociones nos pasa exactamente lo mismo. A muchos simplemente pasamos que en situaciones de mucha presión nosotros solamente aguantamos o esperamos y esperamos, pero en ocasiones lo único que logramos es ese cansancio físico y emocional en nuestras vidas. Y logramos tener esa incapacidad para poder saltar en el momento preciso. Y es así que en muchos matrimonios nosotros vemos que muchas personas actualmente están viviendo, ya son personas de edad, pero que están viviendo juntas y son dos personas que
están resentidas, son personas mal geniadas, frustradas, amargadas y viviendo en un mismo techo. Quizás sí están viviendo en un mismo techo, pero están separados totalmente. Y ellos pueden decir, no, pues la excusa es de que Dios dice que debemos tener nuestro matrimonio unido. Dios dice que no nos debemos separar. Dios dice que debemos luchar. Y sí, yo en eso también estoy totalmente de acuerdo. Nosotros debemos luchar. Nosotros debemos sacar adelante nuestro matrimonio. Pero es que esto es una decisión en conjunto. Y cualquier decisión, ya sea con tu trabajo, ya sea en el área profesional, es un área en conjunto, donde debe haber perdón, donde deben haber, claro, se puede intentar cosas nuevas, pero se necesitan unas nuevas reglas, porque no podemos intentar las cosas sin que haya un cambio. Y el cambio el cambio es ese efecto de un arrepentimiento genuino, en donde tú cambias realmente porque tú sientes que no lo vas a volver a hacer. Tú dices, yo me arrepiento de esto y quiero cambiar para que podamos mejorar. Y de esta manera nosotros vamos a evitar que siempre estemos viviendo lo mismo cada vez más, porque esto crea un círculo vicioso de nunca terminar. Entonces, hagan de cuenta que en algún momento llega alguien y te regala un carrito o te regala una muñeca, en el caso del hombre o la mujer. Entonces, en ese momento tú recibes este regalito y dices, wow, espectacular, un carro nuevo, una muñeca nueva, estoy feliz porque está bonito y lo voy a cuidar con todo mi corazón. Pero resulta que cuando sales al parque, tú vas y estás jugando con tu muñequita o estás jugando con tu carro, cuando ¡pum!, en un momento se le descosió a la muñeca el brazo o se le aflojó la tuerca al carrito. Entonces tú dices, bueno, no pasa nada, aquí sigues sirviendo y sigues jugando con él. Hasta que llega un punto en donde se vuelve en ese bracito, vuelve a abrirse más. Y el carro también se le vuelve a aflojar más la tuerca. Hasta que la llanta se cae y el brazo se cae. Entonces en ese momento tú dices, no, y esta muñeca ya no sirve, ya no me gusta. Y tú tomas la decisión de desecharla. Y desafortunadamente en muchas relaciones pasa lo mismo. Pasa que cuando después de haber aguantado tanto, de haber dejado que esa relación se hubiera roto y roto y roto, hasta tal punto en que ya no se puede hacer nada más, ustedes deciden decir, bueno, ya no más. Porque no pudieron tomar la decisión antes y decir, bueno, en ciertas ocasiones soltar no es solamente dejar atrás, sino también implica perdonar. Y perdonar es coser esa costura que en algún momento se abrió o resanar esa grieta que salió en algún momento. Es sanar el corazón, porque nosotros no podemos iniciar algo nuevo cuando hay una herida en el corazón. Si ustedes quieren iniciar y quieren reconstruir nuevamente un matrimonio, una relación, un trabajo, ustedes deben primero poner en la mesa aquellas cosas que lograron, que en algún momento se rompieron. Entonces ponen en la mesa aquellas cosas y dicen, bueno, ahora qué solución le vamos a dar y si vamos a continuar, cómo lo vamos a hacer para que no caigamos nuevamente en lo mismo. Amén. Es poder tomar esa decisión en el momento adecuado. Y es que yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes en este momento en su trabajo, en su relación, están pasando por un momento así? En donde están esperando, en donde están aguantando, en donde se están ajustando cada vez más, en donde dan todo de sí sin decir nada, esperando quizás a que la otra persona sea la que baje la temperatura del agua. Y es que debemos hacerle frente a la situación, debemos tomar acciones apropiadas antes de que estemos en incapacidad de poder saltar. Hay una historia que actualmente está en las redes sociales y es de un boxeador que se llama Pritchard Colón. Él tenía un futuro prometedor, porque a pesar de su corta edad, él había logrado alcanzar uno de los mejores como trofeos en ese momento como boxeador. Y le llegó la oportunidad que él había esperado, que era una pelea que lo llevaría a las ligas mayores y prácticamente le daría ese impulso para alcanzar el reconocimiento a nivel mundial.
Richard se preparó perfectamente, él se sentía seguro de que ese día él iba a ganar. Y ya cuando estaban iniciando la pelea, Richard se dio cuenta que su oponente estaba dando unos golpes de conejo. Y golpes de conejo significa que es un golpe ilegal que no se puede dar y que el único propósito de dar ese golpe es hacer que su oponente caiga en coma o muera. Entonces, Pritchard le dio mucha, o sea, como que se dejó llenar de ira en ese momento y él reaccionó de una manera equivocada. ¿Y cómo reaccionó? También dio un golpe ilegal en las partes íntimas de su oponente. Obviamente su oponente se puso furiosísimo y dijo, pero este señor, ¿qué fue lo que hizo? Y mientras se levantaba, él se estaba recuperando, pero también le hacía una señal en donde le decía, te voy a cortar el cuello. Te voy a cortar, no te la perdono, te voy a cortar el cuello. Y continuaron en esta pelea y el oponente empezó nuevamente a dar estos golpes de conejo, hasta que uno de esos golpes hizo que Pritchard quedara en el suelo. Cuando quedó ahí en el suelo, él se levantó, estaba un poco mareado, estaba un poco confundido, pero aún así se acercó hacia donde estaba su auxiliar, su enfermero en ese momento y le decía, yo me siento un poco mareado, pero yo sé que yo puedo continuar, yo sé que yo voy a terminar esta pelea. Y él le decía, no, ¿por qué no esperas? Más bien espérate un momento, descansa un poco y no te vayas a acceder allá. Sin embargo, Pritchard dijo, no, yo quiero iniciar, yo quiero terminar esta pelea. Cuando él volvió a ingresar, no pasaron 2 minutos cuando Pritchard volvió a caer al piso. Cuando cayó al piso ya nadie lo pudo levantar, tuvieron que llevarlo al camerino, en el camerino, y cuando estaba allí, él se sentó en una silla y no podía dejar de vomitar. Le dolía la cabeza, estaba mareado, veía borroso, y lo tuvieron que rápidamente llevar al hospital. Y ya estando en el hospital, lo tuvieron que intervenir. Le hicieron varias cirugías en su cráneo porque necesitaban bajar la presión de su cabeza, porque resulta que a raíz de tantos golpes de conejo que en ese momento le había dado el oponente, se le habían creado unos hematomas en su cráneo. Entonces debían remover cada uno de sus cráneos para que él pudiera volver a vivir. Pero resulta que después de que él salió de cirugía, él quedó con muerte cerebral, él quedó en estado vegetal. Entonces, si ustedes se dan cuenta y ustedes pueden, yo les recomiendo que ustedes puedan buscar esta historia y que ustedes puedan decir, bueno, ¿y cómo es? Él actualmente muestran su proceso de recuperación, pero realmente no dan un diagnóstico bueno, sino que es un diagnóstico de alguna manera reservado, por decirlo así. Entonces, en esta historia yo quiero que ustedes puedan ver que Pritchard pudo tener un final feliz y él pudo haber en ese momento quizás no haber ganado la pelea, pero sí hubiera evitado estar en ese estado vegetal. Pero resulta que en algunos momentos el odio, la falta de perdón, la competitividad, el ego, la avaricia, son las que nos pueden imposibilitar para poder dar ese paso en el momento preciso. Por eso es importante saber y poder analizar en qué momento ya debemos saltar. Amén. Mira, en la Biblia vemos que el faraón tuvo 9 oportunidades para tomar una buena decisión. Pero ¿cuál era esa sabia decisión? ¿Cuál era esa sabia decisión que debía tomar para poder no perder a su hijo primogénito? Y era, deje salir al pueblo, deje libre al pueblo de Israel. Pero no fue así, él fue muy terco y esto lo incapacitó para soltar, para tomar una decisión en el momento adecuado. Y esa misma terquedad también de alguna manera lo impidió para no poder conocer al Dios verdadero, para no conocer de su misericordia, para no poder tener una buena, mira, si yo estoy segura de que si perdóname, yo estoy segura que si el faraón hubiera tomado una buena decisión en ese momento, hubiera recibido el favor de Dios de parte de él, hubiera recibido prosperidad, hubiera recibido no solamente para su familia, sino para todo el pueblo de Egipto.
pero él no lo hizo así. Y fue así como no solamente hizo que su pueblo muriera, sino también él mismo cuando fue detrás del pueblo de Israel. Hay otra historia en la Biblia que podemos ver que se llama el rey de Manasés, que duró 55 años en idolatría, sacrificando niños. Él evocaba a los muertos y los profetas en algún momento le dijeron, oye, pilas, pilas porque va a venir un castigo de parte de Dios muy fuerte. Sin embargo, él no quiso soltar. Fue así como después los asirios lo tomaron preso y duró varios días en el calabozo, varios años en el calabozo. Y esta historia no termina mal. Esta historia termina muy bien porque él estando, Manasés estando en la cárcel, hubo un momento en donde se arrodilló y le dijo, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti, porque he pecado contra mí, porque he pecado. Pero necesito de tu misericordia, necesito que tú me ayudes en este momento. Y fue así como él obtuvo de la misericordia de Dios. Él pudo tener una nueva oportunidad para no volver a cometer errores y para poder reinar. Dios le dio esa nueva oportunidad. Entonces hoy yo quiero que tú puedas ver esa parte importante que es volver a donde Dios está. Es poder volver a mirar atrás y que si nos hemos alejado, decir, Señor, yo estoy aquí para volver junto a ti. Amén. Y no sé cuál sea tu circunstancia en este momento y si actualmente tú te encuentras en el agua, aguantando, ajustándote cada día, perdiendo así las fuerzas e incapacitándote para saltar del lugar donde tú te encuentras en este momento. Pero yo quiero que tú hoy sepas que Dios hoy quiere que tú vuelvas a Él y que aprendas a tomar esas decisiones en el momento adecuado y no esperar cuando ya no puedas tomarlos o cuando ya sea tarde para hacerlo, cuando ya no tengas fuerzas para hacerlo. Que si te sientes atado a una relación, que si te sientes en un vicio que ya te está matando, que si hay un empleo en donde no te valoran y lo único que hacen es explotarte, hoy tú puedas llenarte de la fortaleza que Dios te está dando para poder avanzar y retomar en ese nuevo propósito que Dios tiene para ti, que tú puedas recibir de la misericordia y del perdón de Dios. Dios no te quiere ver triste, Dios no te quiere ver sin ilusiones, Dios no te quiere ver que te estás olvidando de ti. Él no quiere verte esclavo en ninguna área en ninguna área de tu vida. Él te quiere ver feliz porque Él es tu papá. Él es el Dios de la prosperidad, Él es el Dios del amor, Él es el Dios de la grandeza, Él es el Dios de la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero Dios no va a dar el paso por ti. Este es un paso que tú debes dar. Es un salto que tú debes dar. Y Dios sí, Dios está prometiendo y Dios te promete y dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar todas las herramientas, yo te voy a mostrar el mapa para que puedas salir, pero tú debes dar el salto, pero tú debes saltar. Amén. Mira, cuando mis hijas a mí me dicen, mami, tengo que ir al baño, yo le digo, mi amor, ve tú porque yo no puedo ir al baño por ti. Y es exactamente lo mismo que hoy Dios te quiere enseñar. Quiere decirte que debes tomar la decisión en este momento, que debes tomar y debes determinarte a actuar. Pero en esta noche Dios te está diciendo, hay una parte que yo estoy haciendo, pero hay una parte que tú debes empezar a hacer. Y es esta parte de actuar, esta parte de dar el paso. Amén. Entonces yo quiero que ustedes puedan cerrar sus ojos, que hoy me permitan orar por ustedes en esta noche. En estas noches de restauración, que todos ellos, que todas las personas que se estarán conectando también posteriormente, hoy te pido, Padre Santo, para que el enemigo no le robe esta enseñanza y que tú, Padre Santo, la puedas marcar en su corazón, quitando toda parálisis. En este momento, Dios quita toda parálisis, todo bloqueo, toda incapacidad que hasta el momento te haya impedido saltar y dar un nuevo paso, ese salto a un nuevo inicio, a
una vida de tranquilidad. Hoy que tú puedas fortalecerte de lo que Dios está dándote en esta noche. Hoy te pido, Señor, que toda venda que mantenía a tus hijos esclavos a la mentira del diablo, hoy sea quitada de sus ojos y hoy puedan ver con claridad el propósito que tú has puesto en sus vidas. Hoy aplico, Señor, la sangre que derramaste cuando te arrancaron la barba de tu rostro con el propósito, Señor, de ayudarlos a recobrar esa identidad como hijos de Dios y que hoy inicien un despertar en Cristo, que les permita tomar toda autoridad, Señor, toda autoridad para saltar y para que puedan empezar a conocer de ti, que puedan recibir de tu misericordia, que puedan recibir de tu perdón, que ellos hoy, Padre Santo, te conozcan como un Padre, que estás dispuesto a ayudarlos a avanzar, que quieres darle las herramientas necesarias, que quieres inspirarlos, que quieres ayudarlos quitando todo estorbo que el enemigo haya querido poner ahí para no permitirlos avanzar hacia el propósito que tú tienes. Hoy quitamos toda venda, quitamos toda esclavitud, quitamos todo lo que el enemigo haya querido poner en tu vida y hoy ponemos el Espíritu Santo, hoy ponemos el Espíritu Santo lleno de amor, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de dominio propio, lleno de ese dominio propio que te va a ayudar a avanzar y a tomar la decisión en el momento adecuado, en el momento preciso, en el momento que ya estés preparada para lanzarte, que tú lo puedas hacer, que tengas la seguridad de que Dios está ahí contigo y que Él te va a ayudar. Hoy yo te doy gracias, Padre Santo, por permitir traer este mensaje de restauración, de motivación, de un mensaje que yo sé, Padre Santo, que hay muchas personas que estaban necesitando de ti, necesitando de esa llenura de tu espíritu. Hoy te doy gracias, Padre Santo, porque sé que tú estás en cada uno de ellos. Y hoy yo los quiero bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias. Doy gracias a Dios por permitirme tener este espacio con todos ustedes. La verdad me siento feliz, dichosa de poder compartir con cada uno de ustedes. Eh, Siento que el Espíritu Santo habló de una manera muy, muy bonita y que muchas personas de ustedes hoy toda parálisis se ha quitado, todo velo espiritual que el enemigo haya querido poner en la vida de ustedes se ha roto, se ha quebrantado y hoy van a poder tomar esas decisiones de la mano de Dios, esas decisiones que necesitan tomar. Amén.